nosotros hablaremos del diseño de las instalaciones ergonómicas. En las condiciones de utilización previstas se deben reducir al mínimo las molestias, fatiga, la lesión psíquica del trabajador, además de eliminar posibles riesgos de lesiones cumpliendo con los siguientes resultados: mantener la muñeca rígida, mantener la espalda relajada, mantener el codo pegado al cuerpo, mantener aproximadamente 90 grados entre el brazo y el antebrazo y evitar actividades por detrás de la línea media del torso. Se deben de observar una serie de principios en el diseño de asignar unas funciones al operador y a la máquina, como son las dimensiones del cuerpo, los movimientos y posturas forzadas en la utilización de la máquina, la magnitud del esfuerzo y amplitud de los movimientos, el ruido, las vibraciones y los efectos térmicos, así como los ritmos de trabajo repetitivos y constantes, la iluminación localizada en las zonas de trabajo, el diseñar órganos de accionamiento visibles, identificables y maniobrables de seguridad, así como diseñar y colocar las señales, cuadrantes y visualizadores que de tal forma den la presentación a la información que pueda ser detectada, identificada e interpretada convenientemente desde el punto de mando. Muy buenas, mi nombre es María Ángel López Cruz y a mí me toca hablar sobre las condiciones ambientales dentro de la ergonomía. La ergonomía ambiental es aquella parte de la ergonomía especializada en el estudio de las condiciones físicas y ambientales en un lugar de trabajo, que influyen en el desempeño de las actividades a realizar y se centra fundamentalmente en el análisis del ambiente térmico, acústico, vibratorio, lumínico y de calidad en el ambiente interior. Su importancia deriva que al estudiar las condiciones del entorno laboral y adecuarlas, se mejoran por mucho las condiciones para que el desempeño de la persona dentro del puesto de trabajo aumente en calidad y en productividad. Entre los principales campos de actuación en los que se desarrolla esta disciplina que deben abordarse están el ambiente visual. Para que el trabajo se lleve a cabo de forma eficaz, la visión del trabajador y la iluminación del centro de trabajo deben adecuarse de manera óptima. Hay que analizar, por tanto, una serie de variables que influyen sobre el entorno y el rendimiento visual del trabajador. Estas variables son las variables del puesto de trabajo que ya vienen, como podrían ser el tamaño, la distancia, el contraste, el color, el movimiento, la reflexión lumínica y diferentes variables que se pueden encontrar a través del entorno. También están las variables de la percepción visual, edad del trabajador, características oculares, percepción de la profundidad del campo y cromática. También están las variables de iluminación, que son el nivel de iluminación, la distribución de la luz en el entorno, los deslumbramientos que pueden resultar, y la definición de los colores, que también ven ellos. También están otros que son los elementos que condicionan el campo visual sin más, como la postura del trabajo. El siguiente campo con el que nos podemos encontrar es el ruido, que ergoacústica se encarga del estudio del ruido como elemento distorsionador que puede interferir en la actividad laboral de la persona y su desempeño, sea a través de interferencias entre hombre y hombre o a través de interferencias como señales sonoras que interfieren en los estímulos que se pueden encontrar dentro del sistema hombre-máquina. El ruido puede estudiarse de distintos enfoques, valorando sus aspectos subjetivos y los aspectos objetivos. Los aspectos objetivos son técnicamente un mismo tipo de ruido que es percibido de forma distinta en función de una serie de variables, entre los individuos que lo perciben, de la actividad que se ejecute y de los propios parámetros del ruido. Luego están los objetivos, que son aquellos aspectos que los estudios han confirmado y que se pueden admitir como generalizadas, como que el ruido es más molesto cuanto mayor es su intensidad y elevada la frecuencia, que los ruidos inhabituales, discontinuos e irregulares son más molestos que los habituales, continuos y regulares, que son más molestos cuando se ignoran del origen y la causa. El siguiente campo es el ambiente térmico, que son técnicamente variables como la temperatura, la humedad o la velocidad del aire, que tienen una gran influencia en el trabajador y sus mecanismos de termorregulación, especialmente en trabajos realizados a la intemperie, como ocurre en muchas de las tareas de construcción. Estos factores incrementan el esfuerzo necesario para realizar el trabajo, aumentando la fatiga del trabajador y el riesgo de accidente. Y el último campo que podemos encontrar son las vibraciones, que muchos trabajadores de la construcción están expuestos a este riesgo, debido a que su uso de equipos de trabajo que transmiten vibraciones al operario, bien por contacto directo, como ocurre al manipular máquinas y herramientas, o bien a través del contacto con partes del equipo que transmiten vibraciones, como en los vehículos de transporte y maquinaria de obras públicas, a través del asiento, del volante o de la cabina.
La exposición prolongada a esas vibraciones puede tener consecuencias de libertad de consideración en el organismo de un trabajador. Yo les voy a explicar qué es la antropometría, y esta es la ciencia que entiende las medidas de las dimensiones del cuerpo humano. Los conocimientos y técnicas para llevar a cabo dichas mediciones y su tratamiento estadístico son objeto de la antropometría. El objetivo de la ergonomía en el ámbito laboral es adaptar las condiciones y las dimensiones de los puestos de trabajo con las condiciones del trabajador, es decir, las dimensiones corporales de este, por lo que la antropometría se considera fundamental para poder adaptar al trabajador en su puesto. Las aplicaciones son numerosas y no se limitan únicamente a la ergonomía, sino también pueden ser adaptaciones de productos, mobiliarios, entre otros. Dos grandes áreas en las que podrían dimensionarse serían la antropometría estática y la antropometría dinámica. La antropometría estática, como su nombre lo indica, son las mediciones de dimensiones corporales aplicadas a una postura determinada. Esta proporciona medidas de determinados segmentos corporales obtenidos de una posición estándar. Por el contrario, la antropometría dinámica se encarga de describir diferentes movimientos, alcances y trayectorias, aunque los datos muchas veces son escasos y las cuentas se encuentran dispersas. Y esto se debe a que han sido escogidos para solucionar problemas directamente enfocados a un área en específico. Los principales tipos de medidas corporales utilizadas en la antropometría son los siguientes. Alturas o estaturas, del suelo a la cabeza, podría decir, son las áreas verticales, es decir, las distancias verticales. El siguiente es anchura, que son las medidas horizontales, transversales o laterales. Un ejemplo sería la anchura de las manos en los metacarpianos, es decir, de aquí a aquí. La siguiente sería profundidades, que son las medidas horizontales, anteroposteriores o sagitales. Y un ejemplo de esto sería el espesor del pecho, es decir, la distancia que hay entre tu pecho y tu espalda. El siguiente son longitudes. Las longitudes son las medidas a lo largo de los segmentos corporales y no implican dirección. Un ejemplo de esto puede ser la longitud desde tu hombro hasta tu mano, o sea, la longitud de tu brazo. Las siguientes son los alcances, que son las medidas a lo largo del eje de los brazos, tomadas desde la pared hasta el punto de interés, es decir, te pones en la pared y hasta donde de tu mano ese es tu alcance. Las siguientes son perímetros o circunferencias, que son las medidas de un plano alrededor de los segmentos o áreas de un cuerpo. Un ejemplo de esto podría ser el perímetro de nuestra cabeza, o sea, esta parte. Las curvaturas son las medidas que se toman en un punto de las prominencias del cuerpo. En este caso podría ser las orejas o la elevación de la nariz. Para llevar a cabo una serie de parámetros antropométricos y para que el proceso funcione como debería, es importante tener en cuenta una serie de consideraciones. Uno de ellos es que el método de medición debe estar exhaustivamente descrito y estandarizado. Se considera mejor hacer este análisis por la mañana, ya que durante el día el peso aumenta o disminuye. Bueno, generalmente aumenta porque pues comemos. Entonces se considera mejor hacerlo por la mañana para que esto no afecte. Otra es que cada una de las mediciones debe estar comparada respecto a los puntos de referencia para que posteriormente se puedan analizar y puedan hacer las comparaciones y el análisis que se necesita. Y por último, para el entrenamiento o para que las mediciones sean exactas y concuerden, es sugerible utilizar de 2 a 3. Es decir, que se hagan de 2 a 3 veces para que sean comparables y sacar los resultados exactos.
Y por último está la antropometría aplicada a las dimensiones o puestos de trabajo. Como ya lo sabemos, cada trabajador tiene dimensiones antropométricas distintas y como hay una gran variedad de trabajadores, suele ser difícil saber qué método utilizar. Lo ideal sería crear un puesto de trabajo para cada uno de ellos, pero claramente esto no se puede hacer, ya que en una empresa pues sería perder muchísimo tiempo. Por lo cual se usa como base el tratamiento estadístico de dimensiones del ser humano. Y se establece en los percentiles en una curva de Gauss. Un percentil expresa un porcentaje de una población dada con una población en una dimensión corporal igual o menor a una observación dada o con un determinado valor establecido. Y después se tiene que hacer todo el proceso estadístico como sacar la mediana, la media, etc. Diseño del lugar de trabajo. El puesto de trabajo es el lugar que un trabajador ocupa cuando desempeña una tarea. Por ello, el puesto de trabajo debe estar diseñado de forma ergonómica y preventiva para evitar enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes, así como para asegurar que el trabajo sea productivo. La aplicación de la ergonomía al lugar de trabajo reporta muchos beneficios evidentes para el trabajador, unas condiciones laborables más sanas y más seguras y el aumento de la productividad. Es importante que el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes, así como para asegurar que el trabajador sea productivo. Hay que diseñar todo puesto de trabajo tomando en cuenta al trabajador y la tarea a desempeñar, a fin de que efectúe cómodamente y eficiente. Las principales etapas que componen el proceso de diseño son 1. Análisis del sistema. Esta etapa conlleva la identificación de las principales operaciones que han de llevar a cabo para obtener los resultados requeridos y la especificación del sistema de trabajo necesario para ello. La 2 es asignación de tareas. En esta etapa se decide el reparto más adecuado de las diferentes tareas entre el sistema técnico y el operador, de acuerdo con diferentes criterios: eficiencia, seguridad y calidad. La 3 es concreción del sistema. Por una parte, se trata de diseñar la configuración física más adecuada y seleccionar los dispositivos técnicos necesarios. Por otra, definir los procedimientos de trabajo para operador humano. La 4 es la validación. En esta fase se realiza, por un lado, una evaluación del diseño mediante prototipos y simulaciones, y también se introducen las mejoras requeridas. La 5 es la implementación. Antes de implementar el nuevo sistema de trabajo, los trabajadores deben ser informados de los objetivos que se pretenden y de los cambios que se van a llevar a cabo.